En ese orden: Gabriela Anguiano, Patti Gascón, Luis Berruecos, Leonel Olivia Zarco y Marco Gómez. ¿Okay? Adelante, Gaby, por favor. Yo tenía la idea que en esta participación de los coordinadores, bueno, fue muy rico lo que nos estuvieron transmitiendo, qué bueno, pero yo querría saber si hay la posibilidad de que en realidad nos comenten cómo ven ustedes la carrera en términos académicos desde donde estaban situados. O sea, la perspectiva que ustedes tienen es muy distinta. Entonces, ustedes nos pueden aportar un panorama de cómo es la seriación en términos teóricos, o sea, qué damos en teoría, qué damos en historia, cuáles son las contradicciones que hay y después cuáles son las cosas disparejas o parejas que hay en los módulos, digamos, en términos horizontales. Entonces yo querría invitarles a ver si pueden hacer una reflexión. Claro, entiendo en los tiempos breves que esto amerita, pero sí me gustaría, se me haría muy interesante. Nada más era eso, Gerardo, gracias. No, gracias, David. Adelante, Arturo. Bueno, 7 minutos. yo hubiera esperado más de los compañeros coordinadores. Yo también. No creo que les faltó abordar justamente lo que mencionaba Alfonso León, que cuáles eran sus atribuciones y sobre todo cómo se han ido desempeñando, cuáles han sido las dificultades y desde esa óptica el problema de la gestión de la carrera, cómo es que la ven. Y creo que faltó mucho de eso, ¿no? Y lo que sí es muy importante que señala Alfonso, en el sentido de que desconocemos la legislación. Y si ustedes le echan un ojo a la legislación, el responsable, la instancia responsable de toda la docencia de nuestra división es la dirección, y en este caso de manera directa el secretario académico. Ellos son los responsables desde el punto de vista reglamentario. Lo que pasa es que históricamente se transfiguró y en la práctica los responsables eran los jefes de departamento. Para los jefes de departamento les corresponde, desde el punto de vista de legislación, coordinar la investigación. Claro, se supone que el vínculo de los jefes con la coordinación, o sea, con la planeación de docencia, tenía que ser la asignación, pero es la asignación nada más. O sea, distribuir, fulano, de acuerdo a las áreas, de acuerdo a las formaciones, de acuerdo, etcétera, etcétera. Pero a quien le corresponde históricamente es a los coordinadores. Y los coordinadores tienen que hacer el seguimiento y ser responsables ante la división, sino porque la división elige esto. Incluso está tal la práctica de que pues, el director le daba chance al jefe de que él dijera quién era el coordinador, ¿no? O que después hiciera el proceso democrático, más o menos, ¿no? Y esto es una deformación. ¿Por qué la división? Porque justamente la división es la que podría tener la visión de conjunto de las carreras, que no son carreras corporativas, que no es la carrera de política y cultura, la carrera de sociología, la carrera de producción económica, no, sino que eran carreras que de hecho acudían al conjunto de profesores de la práctica sí ha sido de la división, de acuerdo a sus habilidades, sus formaciones, etcétera, etcétera. Entonces, ese es el problema. Y en ese sentido, creo que nunca los coordinadores vieron realmente los problemas que enfrentaban en cuanto a la asignación, porque esa se asignaba a la gente porque le daban la gana al jefe, ¿no? O a la jefa, ¿no? O sea, no había realmente un problema de quién era el más calificado. O no se partía de que las áreas de investigación, la parte que discutían de la docencia, hablaran de cómo se podía asignar a sus profesores. O sea, había un problema que realmente debía haber visto una mayor horizontalidad y no se daba. Entonces, ese es un problema más o menos importante, ¿no? Yo pienso que perdieron muchas prácticas muy buenas que acompañaban a nuestro sistema modular, que era un trabajo más colectivo. Yo me entero lo que dice Rogelio de que se va a aprobar, ya parece ser que
nomás como trámite del Consejo Divisional, una adecuación o una reformita sobre el problema del nefasto, no sé cómo dijiste tú, el fatídico número 12. Y yo no estaba enterado, no sé si todos estábamos enterados. O sea, yo creo que hace muchos años que hace falta información, hace falta comunicación, hace falta trabajo colectivo. Y creo que esto ha sido el problema, ¿no? Y ya no lo vemos. Entonces, en ese sentido, uno, ¿dónde está la capacidad para ver la visión de conjunto? La división y la secretaría académica. Dos, dentro de esa visión, ¿cómo nosotros, como departamento y como profesores, como áreas, como colectivos, como queramos llamar, podemos integrarnos a ese proceso? Y tres, ¿qué seguimiento, yo decía en la mañana, qué seguimiento se hace? ¿Quién debe ser el seguimiento de si es un profesor malo, si es pésimo, si no viene jamás a la escuela, si les da corte y confección en vez de darle cuestiones teóricas? ¿Quién hace el seguimiento? ¿Por qué no hay ese seguimiento? Debe ser la coordinación. Y si un profesor falla, entonces interviene el jefe, ¿no? Porque es un problema laboral. Entonces, hay esos problemas. Entonces, yo creo que había que retomar nuestra legislación y, sobre todo, retomar el espíritu colectivo, el trabajo colectivo que había para poder realmente hacer esa reforma que todo el mundo dice que hace falta, ¿no? Y que si no, pues va a ser un ejercicio de qué tal. Gracias, Arturo. Aquí a Pati, por favor. Tiene totalmente razón, Arturo. Lo que dice legalmente son las divisiones, las encargadas y las responsables de las licenciaturas que no pertenecen a los departamentos. Y eso nos abre una enorme posibilidad en términos incluso de interdisciplina. Los jefes de departamento lo que hacen es asignan cargas, punto. Entonces, pero por ejemplo, tú lo sabes en el posgrado, hay gente que no es asignada por los jefes de departamento y pueden dar, porque nadie te puede también evitar a ti asumir un curso si interfiere con el resto de tus cargas. Entonces ahí es medio delicado el asunto, pero más allá de esto, digo, eso nos abre una enorme posibilidad de pensar de otra manera la carrera. No es nuestra, no es ni siquiera la división, las carreras son de la universidad, punto. Entonces, bueno, esa es otra discusión, podemos traer gente a otras unidades, podemos imaginarnos otro, de hecho, traemos gente a otras unidades, hay maneras de impartir y de pensar y llenar la docencia de manera diferente. Yo me quiero centrar en dos cosas, lo del doceavo lo dejo para después porque tenemos una propuesta nosotros, pero me parece que lo que acaba de decir Alfonso es muy importante. Es un problema de tiempos y de lo difícil que es la maquinaria, echar a andar la maquinaria institucional. Yo creo que efectivamente la discusión, adecuación, modificación es central, porque no es solamente el trabajo que supone que, como tú dices, es mucho, sino que también se forman comisiones, y esas comisiones tienen una serie de asesores que pueden ser incluso externos a la universidad, y que finalmente es el colegio el que decide quiénes van a ser y quiénes van a conformar, más allá de sus miembros, que son los que conforman la comisión, los asesores. Entonces, el proceso, a pesar de que tiene ahora tiempos, y no se puede llevar años de trabajo, sí es un proceso muy engorroso, y las adecuaciones dan para mucho, como bien decían los coordinadores, bien pensadas, es mucho más expedito. Y yo creo que ahí lo que tenemos que ser muy cuidadosos únicamente es de trabajar sobre los planes que están aprobados y sellados, es todo lo que tenemos que hacer, y sin modificar los objetivos, y a partir de ahí ver qué podemos hacer. Es un trabajo que me parece que nos puede dar para muchísimo, y hay que ver cómo hacerlo. Tenemos ya la ventaja de que, por ejemplo, el módulo 12, voy rápido porque veo que tengo tiempo, soy rápido. El módulo 12, por ejemplo, nosotros habíamos pensado que se podría dividir en dos fases. Una fase que se ofertara de manera permanente, con seminarios que serían, digamos, optativos, donde no harías necesariamente la tesis, y mantendrías en el 12, como está ahorita, con cargas de conducción de tesis. Eso quiere decir, por ejemplo, que habría, supongo, habría cuatro módulos 12 ahorita, en los que habría 8 profesores, dando cada uno 2 seminarios sobre sociologías particulares, sobre sociologías específicas. Los alumnos podrían tomar esa parte, los que estuvieran interesados en cualquiera de ellas, y hacer, en el momento en que están elaborando la tesis, habría los mismos módulos que ahorita, con los mismos criterios que existen ahorita, para llevar adelante la conducción de la tesis. Pero nos permitiría tener, digamos, profesores que sin necesidad de estar haciendo seguimiento de tesis, ofertarían estos seminarios que podrían ser optativos. En fin, el módulo 12 podría dar para muchas cosas y tendría que irse a adecuación. No necesitamos vaciar todos los módulos.
pero con que dejáramos algunos módulos libres y flexibles, podríamos darle una enorme movilidad a las sociologías particulares. Sí, y rápidamente yo quisiera mencionar varias cosas. Primero, hace 43 años, cuando nací yo y la UAM, teníamos una estructura muy interesante que funcionaba de maravilla y que estaba basada en lo siguiente: un tronco interdivisional que todavía existe, afortunadamente, en el cual nadie cree, por lo que veo, y que creo que es fundamental para la formación de cualquier profesionista, vaya a la carrera a la que vaya, especialmente si es sociólogo o ociólogo, como me quieran llamar. Yo afortunadamente soy antropólogo, no soy sociólogo. Entonces, con base en esto, se armó toda una estrategia, que era primero el primer módulo, que eran 3, que después hizo uno solo, conocimiento y sociedad, en donde la idea fundamental era, y sigue siendo, según yo, enseñarle a los alumnos de primer ingreso que acaban de nacer y no saben de qué se trata la vida, y saben leer y escribir, como dice Margaret, enseñarles lo mínimo necesario para que aprendan a investigar, porque esa es la clave fundamental de esta UAM y de este sistema modular, en el cual yo sí creo, porque veo que muchos no creen, aunque ni siquiera saben de qué se trata, pero yo les presto mis 3 libros y ahí van a ver cómo está la cosa. Entonces, el asunto es que se arma esto, se hace el tronco divisional con una carga muy fuerte en la cuestión histórica y sobre todo a partir del surgimiento del capitalismo, en fin, hasta acá. Y después el de México, Economía, Política y Sociedad, para ubicar al alumno en el contexto en el que se va a desarrollar supuestamente cuando sea profesionista, ¿no? Para que vea los elementos económicos, políticos, sociales que mínimamente debe saber y poder ordenar como debe de ser a Porfirio Díaz donde le toca y no antes de Benito Juárez y cosas por el estilo. Constantemente las vemos aquí en la UAM. Y ya con esas armas en la mano, que no es desperdiciar el primer año de la carrera, como alguien dijo por ahí, sino al contrario, es darle los elementos mínimos necesarios que tiene que tener para poderse desarrollar como profesionista. Entonces, yo niego rotundamente que la carrera de sociología hace de 3 años, ¿sí? El futuro sociólogo llega a la UAM y en ese instante empieza a ser sociólogo, en ese momento, no al año 2, ni al año 3, ni al año 4. También diseñamos una cosa que se llamaban las áreas de concentración. A mí me tocó trabajar en la de educación y después en la rural. Esas áreas de concentración ubicaban a todos los alumnos de diferentes ideas, proyectos, planes y demás en grupos de trabajo, ¿sí? Para poder hacer esto, un día me mandaron a un congreso aquí, porque yo sí voy a los congresos de sociología, aunque no sea sociólogo, lo cual les consta a todos ustedes, porque siempre les mando correos que nadie me pela, pero no importa. El caso es que en estos congresos yo traje cantidad de materiales, desde Jesús Favela para acá, y se los di a la coordinación para que vieran cómo se hacían los módulos en otras partes, que es una tarea que ahora descubrió mi amigo Álvaro, pero que viene desde hace mucho tiempo, no es novedad ni mucho menos. Y con base en esto se inventaron las áreas de concentración. Un día me tocó, por suerte, visitar la London School of Economics, de donde salieron 57 premios Nobel, digo como dato curioso. Y uno de estos directores es ni más ni menos que Anthony Giddens, creo que sí lo conocen. Y el tal Anthony Giddens me pidió conocer cómo funcionaba la universidad y me dijo, mire, en la UAM, ¿cuántas áreas de investigación hay? Digo, 57. Y me dice, ¿cómo? Pues es que somos muy fregones en la UAM. ¿Y ustedes cuántas áreas de investigación tienen en la LSI? Pues nomás 3. Economía, Política y Sociedad. Todos los alumnos cuando llegan se les da un manual, un folletito, donde viene el nombre del doctor, así que su foto, para que no lo confundan con su hijo, un mini currículum, ¿sí? Un mini currículum, estudió dónde, cuándo, y dónde se le localice, cuál es su correo y su teléfono, ¿sí? Y entonces el alumno va a su primera cita, lo aceptan y entonces le dicen, mira, tú tienes que escoger un major y un minor, como me pasó a mí en Michigan. Entonces el major es México y el minor es los náhuatl de la Sierra Norte de Puebla, ¿sí?
Y con base en eso se le forma un comité académico de 3 personas que saben de México, de náhuatl y que hablan español, digo mínimo. Y entonces ese comité va a guiar al alumno 4 años y desde el primer día va a empezar a hacer su trabajo terminal, que aquí le llaman tesis. No, es trabajo terminal. Bueno, aquí le llaman trabajo terminal, pero yo les llamo tesis. Y entonces ese trabajo terminal, que sí es tesis, se empieza a hacer el primer día. Y no son mini trabajitos chafas, trimestrales que no sirven para nada, y que los profesores les mandan a los alumnos a hacer sus encuestas sobre los tatuajes, ¿no? Y sobre cosas por el estilo. Y son trabajos chafas, y luego hay un congreso donde se presentan los trabajos que nadie los pela, ni los profesores tampoco. Y el caso es que a mí me sorprende mucho que este modelo se haya cambiado radicalmente varias veces, por lo cual yo renuncié a dar clases en sociología, porque además yo había dado toda la carrera de ida y vuelta 20 veces. Tanto es así que fui a ver al rector general y le dije, yo quiero mi título de sociólogo. Yo no soy sociólogo, yo quiero mi título de sociólogo. Y después de que se armó todo un escándalo y vino el abogado general, me dijo que era imposible porque yo no estaba inscrito como alumno, lo cual es verdad, ya lo sabía yo, pero no eran ganas de fregar. Entonces, como yo ya di toda la carrera de ida y vuelta y yo ya soy experto en sociología, renuncié a la sociología y me dediqué al tronco interdivisional, que me encanta, porque es fundamental para la formación de los alumnos, digo yo, insisto. Y yo les pregunto a ustedes, ¿cómo es posible que en nuestro departamento hay 76 profesores, ¿sí? ¿Está correcto? De los cuales, 76 profesores, de los cuales, que yo sepa, no más de 30 dan clases, que yo sepa. 40, 50. Bueno, ¿y dónde están los otros 17? Pues a lo mejor están desabados, no sé. El caso es que en mis tiempos, o sea, que había un profesor para un módulo y daba todo. Y si no era genio, pues ni modo, tenía que ponerse a estudiar como loco para poder impartir ese módulo. Y ahora no. Ahora resulta que hay 4 profesores para dar un módulo, o 3, ¿no? Y uno da teoría, y otro da metodología, y otro da historia. Y entonces, cualquiera de estos profesores viene a la UAM 2 veces a la semana, 3 horas. O sea, está padre, porque a mí me pagan 40 horas, y yo trabajo 25, ¿no? Y los otros profesores nada más trabajan 4 horas a la semana, 5, ¿no? 7 horas a la semana. No, pues yo quiero una chamba de esas, porque si yo vengo diario 3 horas, ¿no? 7 horas de presencia. Bueno, pero bueno, el caso es que yo pregunto, ¿dónde están todos los profesores de este departamento? 1, 2, ¿por qué se repartieron como botín, todos los contenidos de los módulos? Entonces uno es experto en Marx, y otro es experto en Habermas, y otro es experto en quién sabe quién. Y ninguno sabe nada de nada, especialmente en cuanto se refiere al sistema modular. Pero todos trabajan en la UAM, que funciona con un sistema modular que no existe en Iztapalapa ni en ninguna otra unidad. Y ese sistema modular nadie lo conoce. Y de todos los que están aquí y de los que no están, yo les puedo asegurar que no hay más de 6 profesores que han pasado por el tronco interdivisional. Porque ni lo conocen, ni les importa, ni les interesa. Porque es vacaciones, según dijo alguien por ahí, ¿no? Y no son vacaciones. Entonces, si les sirve el planteamiento tanto de Michigan, donde yo estudié, como de Anthony Giddens, ¿sí? Se van a dar cuenta que sí hay que reformar muchas cosas. Obviamente hay que cambiar los contenidos, obviamente hay que cambiar la bibliografía, obviamente hay que meter seminarios extras de no sé qué otras cosas. Yo estoy de acuerdo con todo eso. Con lo que no estoy de acuerdo es que se divida y se compartimentalice la enseñanza y la impartición de clases, de tal forma que hay profesores que vienen 2 veces a la semana, 4 horas y está todo dado. Pues yo quiero una chamba de esas. Y inscríbanme por favor de inmediato, ¿sí? Porque no se vale venir 3 horas diarias, que son 15 horas a la semana, aparte del trabajo del PAPIT, no sé si sepan qué es el PAPIT, pero ni saben, pero yo les platico. Y otras actividades a las cuales se menciona uno, Rectoría General y Rectoría de Unidad y no sé quién. Ahorita, por ejemplo, yo soy supuestamente asesor de Rectoría General para el Instituto de Atención y Prevención de las Adicciones en el Distrito Federal, que ni existe ni funciona, pues, ¿no? Está padre.
por lo cual me van a dar una carta de 20 puntos que me va a servir para ver si saco la beca, que a todo el mundo le preocupa, ¿no? La beca y los puntos. Entonces, dicho lo anterior, y ya acabo, yo sí creo que es muy urgente y necesario, y qué bueno que se convocó esta reunión, para que se piense un poco en qué cosas hay que modificar, porque sí hay que cambiar muchas cosas. Lo que yo estoy totalmente de acuerdo en que la estructura del sistema modular tiene que seguir funcionando como está, con todos los arreglos que quieran hacer. Lo que sí debe de cambiar es el funcionamiento, estructura y función, permanencia y cambio. Gracias, Luis. Que coincido con Gaby, que tienen una perspectiva pues muy especializada de la carrera, un punto de vista que nos gustaría conocer más. Yo creo que el departamento está en un momento en el que hay muchos profesores que nos dieron clase a algunos de nosotros, que participaron en la creación del plan actual, y habemos otros profesores que tenemos menos tiempo en el departamento, pero me parece una buena combinación para emprender un proyecto de cambio. Yo no me preocuparía, la verdad, o sea, no privilegiaría la cuestión de que si una modificación nos va a llevar mucho trámite o no. O sea, tenemos que privilegiar una transformación del currículum real, porque es muy fácil transformar nuestro documento, pero es muy complicado cambiar la práctica de lo que pasa en las aulas. Y esa es la que realmente nos interesa. Yo personalmente no he notado ningún cambio en las aulas a partir de la última adecuación al plan y programas de estudio. O sea, eso es un documento que se adecúa, ya como dijo Sergio, para satisfacer la presión de la acreditación. Podemos meternos a hacer una adecuación del plan y programa que no va a tener el peso de cambiar la práctica. Entonces, yo creo que tenemos que pensar en una propuesta que modifique la práctica dentro de las aulas y que tenga un cambio real. Si eso implica una modificación, pues vamos por una modificación. Que si son 6 años, pues son 6 años. Me imagino que la lógica legal e institucional de la UAM tiene una razón de ser y que está ahí por algo. Y si se quiere hacer una modificación, pues efectivamente lleva más tiempo que una adecuación. Pero si privilegiamos eso, nos podemos quedar con la modificación de un documento que no va a tener ningún peso para que nosotros cambiemos la práctica. La otra cosa que me parece importante que trajo a colación Rogelio y también Luis con su comentario es contemplar la dimensión laboral de una modificación o una adecuación al plan de estudios, porque eso es importante. Desde mi punto de vista, por ejemplo, la organización, la distribución horaria en 2 días de 7 horas, no solo tiene los problemas que señala Luis, es muy poco pedagógico pensar una sesión de 4 horas. Es rara la persona que da las 7 horas completas a la semana. Pero claro, es más conveniente venir solo 2 días y los estudiantes terminan teniendo menos horas de clase. Me parece que no podemos ser ingenuos de que tenemos intereses laborales reales y que efectivamente los puntos importan y que queremos las mejores condiciones de trabajo posibles, pero ¿cómo vamos a hacer eso que coincida con una mayor efectividad pedagógica? Si privilegiamos todo el tiempo nuestra estabilidad, nuestro bienestar laboral, pues la siguiente modificación va a ser venir un día. Mejor. Aceptamos. ¿Para qué dividido en 4 y 3? Pues 7 en un día. Entonces creo que debemos de hablar de esa parte, así quizá tan crudamente como lo planteó Luis, y traerla a la mesa en la discusión, ¿no? Yo difiero con la postura que tienen varios de ustedes en torno a lo que se ha llamado el fatídico módulo 12. Me parece que habría que matizar esa postura frente a un módulo que sí que tiene que discutirse cómo se trabaja, los tiempos en los que se invierte para una investigación,
pero me parece que un poco arriesgado partir de que lo que está no sirve. Entonces, yo lo digo porque hace 8 años que entré aquí y ahí empezó poco a poco a tomar forma el módulo 12 y con esto de los seminarios y los coloquios me acuerdo perfectamente que pues se convocó al primer seminario que me tocó y no había ni estudiantes ni profesores, o sea, era una vacilada casi al principio, pero la verdad es que al paso del tiempo ha agarrado forma y cada vez se toma más en serio por parte de los estudiantes y de los profesores. Todavía hay estudiantes y profesores que no asisten, ¿sí? Pero creo que con todas las limitaciones teóricas, metodológicas y de tiempo, yo no sé, pero se hacen investigaciones, bueno, a lo mejor la mitad de las investigaciones que salen de esos trimestres, de ese módulo 12, valen la pena, ¿sí? Porque los profesores buscamos formas también para que los estudiantes optimicen hasta las vacaciones. Yo así le hago, cuento el trimestre más las vacaciones largas, entonces los repruebo para que se vayan, ¿no?, hasta el extraordinario y sigan con la investigación. Pero bueno, platicaba, ya se fue el maestro Álvaro, también tendríamos que considerar que los estudiantes, los tiempos y las dinámicas de los estudiantes son otras, van siempre así, ¿no? Entonces, un seminario a la vieja usanza, como todos nosotros teníamos, yo tuve seminarios de 2 años, ¿no?, en la UNAM, de sociología política, y sí, pues había uno medio especializado, pero eso los chavos como que ya no, como que tienen que estar, sus tiempos son más acelerados, ¿no? Y plantearles, por ejemplo, trabajo de campo 6 meses, pues también las restricciones de recursos y de tiempos a veces no se les permiten, ¿no? Entonces, me parece que habría que, o sea, pensar muy bien la propuesta. Me gusta la propuesta que hizo la maestra Patti, ¿no? Yo me la estaría imaginando en 2, 3 trimestres, no más, o sea, no sé, esto de irnos hasta tanto tiempo, no sé si sea viable, pero bueno, hay que platicar. Por una parte, la otra es que tengo 2 preguntas a los coordinadores, ex coordinadores. Yo sigo sin entender por qué se forman grupos con tan poquitos estudiantes. O sea, todavía no tengo yo claridad de eso. ¿Por qué no se hacen lo que ya había propuesto la maestra Gaby? Esto de en lugar de 3 grupos, 2 grupos. De veras que es muy triste trabajar con tan poquitos estudiantes. Cuando ya faltan 3, 4, pues ya aparecen clases particulares, ¿no? Entonces, eso es una pregunta. Y la otra es que los temas a tratar dice demandas de los alumnos. Y yo quisiera escuchar de parte de ustedes qué hay al respecto. Gracias, Olivia. En términos de trayectorias escolares, hace no mucho tiempo se jactaban algunos egresados que lograban, después de terminar de estudiar sociología con nosotros, tenían la acreditación para estudiar doctorado en España, por las cargas en UEAS. La forma de interpretarse el plan y programas de estudio les presentaba en algunos casos candidatear directamente a maestría si no iban hasta doctorado. Así se leía las UEAS de la licenciatura en sociología, y no pocos que yo conozca tuvieron esa experiencia de que de pronto, ¿por qué maestría y no doctorado? Cuando les interpretaban las UEAS, pasas a doctorado. La pregunta sería al respecto. En estricto sentido, desde la perspectiva que los 3 llegaron a manejar, en el caso actual todavía Rogelio, en ese sentido todavía le pregunto a Rogelio, ¿qué perfil estamos teniendo de las cargas que se le asignan al alumno? No estoy pensando en las 7 horas de clase, sino en las otras horas que supuestamente le dan el carácter de tiempo completo a todos. Porque sí, por ejemplo, en los grupos que estudio actualmente, lo digo los viernes. Entonces,
En estricto sentido, uno les asigna ciertas actividades y más allá de que si las presentan aquí o no, de pronto uno quiere verlas reflejadas en cierto compromiso de trabajo hecho. Entonces, ¿qué tanto estamos cubriendo en UEAS el perfil de tiempo completo? De alumno de tiempo completo. Esa es la pregunta. O sea, las 7 horas de clase más o 7 horas de clases menos, ¿qué tanto lo estamos abarcando? Ustedes tienen la mirada de poder contrastar matutino con vespertino, porque mi experiencia en el turno vespertino es absolutamente, claramente que vamos en una ruta que no le favorece al alumno desarrollarlo, ya no digamos físicamente, sino la infraestructura que la universidad de ellos han reclamado no contar correctamente, más allá de cafetería, librería y biblioteca. Hay un déficit en la capacidad de que ellos tengan para trabajar. Pero en concreto es esa la pregunta. ¿Cómo estamos en el perfil para que sepamos si estamos cubriendo alumnos de tiempo completo? Me parece que no está claro, a mí no me queda claro cuáles son los problemas que estamos queriendo resolver. Con eso lo que quiero decir es que tal vez sería muy importante hacer una especie de diagnóstico de cómo andamos, porque los problemas que yo noto pues son un poco, pues cada quien plantea lo que cada quien vive, pero no tenemos una visión de conjunto de cuáles son los problemas de fondo que quisiéramos pues enfrentar. Esa es una primera problemática que me gustaría que se considerara. El otro es el tipo de problemas. Yo no estuve toda la mañana, estuve en la primera parte de la mañana, entonces si meto la pata me perdonan, pero yo los problemas que he detectado que se han estado discutiendo aquí, que son un poco pues lo que va saliendo de cada quien, ¿verdad? Tiene que ver con los problemas de la actualización del plan de estudios. Digamos, de que hace mucho que no cambiamos el plan de estudios y que pues, el mundo ha cambiado, la academia ha cambiado a nivel mundial y seguramente que hay infinidad de temas que no estamos tratando y que hay inquietud de que deberían de ser incluidos. Eso pues yo lo llamaría como la actualización académica de la carrera. Otro problema que creo que está surgiendo es el problema del aprovechamiento por parte de los estudiantes de nuestra carrera. ¿Qué tanto realmente están aprovechando lo que estamos enseñando? Ahí hay una serie de dificultades, de problemas, no sé si se han hecho más explícitos. Uno tiene que ver con la cantidad de cosas que hay que enseñar en cada módulo y el tiempo limitado del módulo. A veces, tomando en cuenta lo limitado del tiempo, lo que hacemos es reducir la cantidad de información, etcétera, etcétera, que se le da al estudiante. Nos centramos en problemas que consideramos básicos, fundamentales, etcétera. O a veces hacemos lo contrario, que para tratar de que sea lo más inclusive posible de los problemas que hay que ver, entonces recortamos los diferentes autores o problemáticas, etcétera, ¿no? Entonces, en cualquiera de los dos casos hay problemas. Y luego también no sabemos, bueno, por lo menos en mi experiencia personal, yo nunca sé realmente si los estudiantes están aprendiendo no lo que yo quisiera, sino algo del desarrollo de la clase, ¿no? del módulo. Entonces, en ese sentido, a veces siento, por las respuestas, por la reacción con los estudiantes, siento que sí hay un aprendizaje. A veces siento que hay aprendizaje de módulos anteriores, ¿verdad?
por la forma en que responden, en que exponen, en que discuten, a veces no, porque a veces se quedan callados o no hay forma, como no hay forma bien clara de cómo pescar si los estudiantes están haciendo bien las cosas, porque si hacen exposiciones, bueno, las exposiciones a veces leen meramente el texto que se repartió, un desastre. A veces lo exponen mal, aunque intenten sintetizar, no tienen una capacidad real de exponer, y a veces lo hacen de manera excelentemente, ¿no? Es decir, pero no capta uno exactamente qué está pasando. Entonces, sobre todo si nada más repiten lo que dice el autor que tienen que exponer, pues evidentemente no sabe si realmente están captando, pues porque es meramente repetir, ¿verdad? O sea, ahí no hay forma. Y luego si haces exámenes, pues los exámenes tienen que estar diseñados de tal forma que sí los puedan pasar, ¿no? No puedes hacer exámenes imposibles. Y entonces ahí tampoco captas bien si realmente se están aprendiendo los estudiantes. Y lo mismo pasa con los trabajos de investigación que hacen. Aquí se ha hecho una crítica de que muchos de estos trabajos de investigación que ellos tienen que hacer son deficientes, no son suficientemente pensados, trabajados, la redacción es pésima. Por eso hoy en la mañana yo decía que nuestros estudiantes, un problema básico que muchos tienen es que no saben leer, no saben expresarse y no saben escribir. Entonces, eso nosotros lo vemos en los trabajos escritos que ellos hacen, ¿verdad? Entonces, bueno, ese tipo de cosas. Y luego, por otro lado, no sabemos cómo se insertan ellos ya como profesionistas. No sabemos si realmente sirvió la formación para el tipo de trabajo que consiguen o si no sirvió para nada, porque estudiaron esto y están haciendo una cosa radicalmente distinta. Bueno, a lo mejor la formación general universitaria les sirvió de algo, ¿no? Pero ya específicamente la sociología no sabemos. Bueno, entonces, esa es toda una problemática, creo. El otro asunto es lo siguiente. Creo que estamos queriendo resolver todos los problemas al mismo tiempo. O sea, yo siento, por un lado, que tenemos un problema, es el problema académico, de enseñanza, etc., de cómo está la sociología, cómo está la discusión a nivel mundial, cómo se está desarrollando la teoría, etc. Eso es una bronca. Cómo se está haciendo la investigación, todo ese tipo de cosas. Pero después, sobre todo la mesa de hoy en la tarde, tiene mucho que ver con el problema de la administración de la carrera. Y luego yo pienso, pues, que una dimensión que no hemos tratado bien y tiene que ver con los problemas cotidianos de la enseñanza, los problemas pedagógicos, que se aprenden o no, ¿verdad? Son como 5 cosas que quiero plantear, que obviamente se me fueron medio aclarando a partir de las reflexiones de los colegas. Una, claro, el problema del seguimiento, que hace 30 años que lo planteo, estaban ya en Bonn allí, cómo asegurar que cada profesor cumple realmente con su parte. Yo decía, bueno, algo así como puntear tema 1, tema 2 y asegurar que se van cumpliendo cada una de esas cosas. En aquel tiempo uno me decía, es que el sindicato, pues, de alguna manera se tiene que resolver. Y yo no creo que un obstáculo académico sea el sindicato, o sea, ustedes saben, ¿no? Obviamente, mejor que yo, esas cuestiones, pero se tiene que asegurar que eso se cumple. Esto nos lleva a otra cosa que también Alfredo decía, es que no se puede hacer nada. ¿Cómo podemos asegurar que en el TIC se cumplan las cosas que se requieren? No se puede. Pues se tendrá que poder. Y yo creo que desde la división se puede solicitar que se cumplan ahí ciertas cosas. Digamos, el ABC de la lógica formal.
el ABC de ciertas técnicas de la ficha, y claro, el ABC de ciertas cosas históricas y no sé cuánto, que ustedes saben, yo nunca he dado cursos ahí, ni se me ha pedido, en fin, entonces no tengo claridad, pero simplemente veo, si ahí hay todo un tiempo que se le resta a la formación propiamente de la carrera, pues se tendría que asegurar que ya se cumple para que nos lleguen muchachos ya con un cierto nivel más o menos asegurado. Esa una parte. En fin, entonces, eso es una tarea que los que han estado ahí en la administración tienen que ver cómo resolver, cómo solventar. Esto nos lleva también a otra cuestión. Digamos, la actualización de profesores. Creo que fueron Patti y José Luis que lanzaron la aventura con Adelita en aquel tiempo, los jueves de sociología. Fue una buena aventura que lamentablemente quedó suelta, no estructurada institucionalmente, no reglamentada, y entonces cada quien iba o no iba y traían. Bueno, hace poquito me enteré que Gerardo trajo por ahí a alguien a hablar de Agamben. Muy bien, muy acertado. Esa es la actualización. O sea, ¿qué se está discutiendo hoy en otras latitudes del mundo? Yo he mandado videos de este muchacho filósofo Diego Fusaro y otras cosas más, y la bronca de la ecología y otras cosas más. Lo que voy viendo, esto tiene que abordarse y discutirse. Y bueno, este amigo, colega nuestro que dio clases en Iztapalapa y aquí cursos y no sé qué, Michel Luzón, hay ahí toda una interpretación. ¿Qué está pasando? Y bueno, para quien lo ignore, a Michel Luzón le han traducido, no estoy bromeando, hasta en chino, en todos los idiomas europeos. Vayan a su sitio. No es cualquier pobre diablo Michel Luzón, es un tipo de una calidad comprobada, institucional, y bueno, no es necesario insistir más. Bueno, cuestiones de este orden son las que nos pueden asegurar, y vale la pena, hay una pequeña anécdota. De pronto hace, no sé, un año o dos, alguna alumna dice, es que X profesor dice que estamos en el postcapitalismo. Pues ¿de qué se trata? Pues ¿de qué tomada de pelo se trata? O sea, ¿quiénes son esos colegas que se atreven a decir ridiculeces para meterle problemas en el cerebro a los muchachos cuando no tienen esos colegas capacidad de solventar académica, teórica y conceptualmente una pretensión de ese pelo? Es una tomada de pelo. Entonces, allí tendríamos que posibilitar y asegurar, sea algo similar a aquello de los jueves o no sé cuánto, o sea, estas serie de cuestiones virtuales. Pero a ver, hoy se está discutiendo Agamben, traigamos Agamben. Hoy se discute, me preguntaba alguna de las chicas, que no sé si está ya en este momento, hace unos días, la bronca de la ecología. Bueno, en cierta latitud se está discutiendo y está haciendo agua, realmente se están derritiendo los hielos y no sé cuánto. Y claro, eso tiene que ver con algo de la política y con muchas cosas más que sabemos que podemos visitar. Entonces, ahí habría que construir. Por ahí, una cuestión más. A lo mejor Gerardo recuerda, hace como unos 8 años, algún lúcido muchacho egresado nuestro me lanzó la propuesta, él había hecho su tesina sobre dialéctica, y fui su asesor. Y dice, lancemos un seminario. Lo lanzamos, fue exitoso, había como 25 jóvenes estudiantes y hasta algunos profesores fueron allí. Y recién este colega nuestro que no está aquí, de origen colombiano, Arnulfo, me estaba planteando, ¿por qué no lanzamos otra vez algún seminario sobre estas cosas de dialéctica, lo que se acaba de estar discutiendo ahí en Chile? Y, adelante, vamos. Pero ahí la pregunta sería, igual a Rosique y colegas, ¿cómo le damos estructura a esto? ¿Cómo pudiéramos a través, por ejemplo, de educación continua, o ¿cómo se llama esto? Abierta, allí construir opciones para que nuestros jóvenes egresados tengan donde actualizarse, sabiendo que está la maestría, el doctorado y demás, pero bueno, igual una X estructura que nos permite estar trayendo a gente de ese nivel, como Michel Luzón, o algún día el propio Agamben, o hay otros que por ahí, en fin, españoles y otros italianos, que están dando luz en dimensión mundial. Pues habría que traer a ese joven Diego Fusaro aquí a hacer una conferencia, y otros más. Eso sería actualizarse. En fin, y bueno, hay algunas otras cuestiones más que tienen que ver con esto del seguimiento, que yo creo que sí hay que apuntarlos. Destacaba Rosique, es una talacha pesadísima esa que se hace en la coordinación. Sí, me doy cuenta.
Yo nunca entraría a esas cosas tan pesadas y de mucha talacha. Hoy está dando Rogelio y bien una buena opción de incorporar un equipo de muchachos que ayuden y no sé, muy bien. Pero hay cuestiones que deberíamos quitarles de las manos a esas instancias. Tendríamos que establecer una declaratoria. La academia es sagrada y la instancia administrativa no tiene ningún derecho a violentar las calificaciones de los profesores. Lo que tendría que llegar a un protocolo que ya planteé en un momento de la edición, hace como 4 años que hubo, por ahí hay una bronca. También los muchachos tienen derecho, pero hay una dialéctica entre derecho y obligación. Tienes derecho a apelar siempre y cuando demuestres que cumpliste tus responsabilidades y que hiciste tu trabajo y tengas ciertas evidencias elementales de que el profesor cometió una injusticia. Pero no, ahora cualquiera que pide, cualquiera entra y cualquiera violenta y cualquiera aprendieron el truco. El profesor Alfonso estuvo presente hace como 5 años. Le dije, ven aquí porque aquí se está preparando un truco. Y los muchachos finalmente brincaron el truco. Daniel se llamaba, un muchacho Somergil, etc. Y logró que en una instancia violentara mi calificación y le dieran calificación aprobatoria. Algo está mal. Es decir, derecho, sí, pero derecho pasando por un protocolo, por una coladera. Miren, va a salir mañana, termino ya casi o pasado, una carta sobre esto, de los muchachos presos políticos que están aquí en el sur, ya juntamos firmas y demás. Y yo me burlo en la redacción, lo vi ahí dentro, esta señora tiene que cubrir el protocolo. ¿Y por qué el policía que me detuvo no cubrió el protocolo? Hoy los muchachos presos políticos tienen que cubrir el protocolo, pero los funcionarios no tienen ningún protocolo. Bueno, ¿por qué pongo esto como ejemplo? Porque tendríamos que establecer reglas y procedimientos para que antes de que al muchacho se le diga, órale, entra a solicitar tu apelación y lo que corresponda, pues demuestra previamente que cumpliste. Y yo lo he hecho hace pocos meses y demás, tenía todas las evidencias del trabajo de una muchachita que no hizo casi nada, corregidas y anotadas con rojo, etc. Y la muchacha ya sabía, me brinco por acá y por aquí no tengo calificación. Por fortuna vieron que no. Un último detalle sobre esto. Porque se tiene el profesor que demostrar que tal alumno no hizo sus cosas, pero se toma al caso del individuo fuera del contexto. Si 9 aprobaron con un X criterio, ¿por qué el otro 1 que quiere violentar se le califica con otro criterio? La calificación es comparativa. A 9 se les aprueba porque hicieron cierta cosa y el otro que no lo hizo. Y entonces se toma como un caso aislado y se le da calificación al individuo. Y entonces son 9 que trabajaron y aprobaron y un individuo que no trabajó y que encontró la puerta falsa y que en la administración le dieron juego. Eso está mal. Y eso se tiene que corregir. Porque si no, allí hay una violencia contra la academia que destruye en situaciones fundamentales toda nuestra tarea. Gracias. Olivia, Sí. ¿a qué te refieres con seminarios del 12º trimestre? ¿A los coloquios? Sí. Ah, ok. Es que lo que decía Sergio es que antes le llamaban seminarios y se fueron, Bueno, y cambiaron de nombre a coloquios. sí, porque a mí Sí, me ahí surge sí. una confusión Sí. porque he dejado de dar dos. Sí. Una pregunta a la mesa. Las formas de evaluación no están normadas. Sí, y están en el plan y en el programa. De hecho, la licenciatura, la licenciatura en Sociología es la única, casi de toda la UAM, que tiene eso en sus planes y programas. Sí, es algo muy raro. digamos que eso se Yo no sé cómo lo logró Sergio, bueno, o sea, sí, con las votaciones obviamente, pero democráticamente. no, sí, pero eso sí está. ¿Te acuerdas cuando bueno, en la presentación se retomó la plantilla que había hecho Sergio en Excel y yo les puse de tal rango a tal rango, de tal rango a tal rango? No, pero no me refiero cuantitativamente, sino cualitativamente. Uno puede evaluar como quiera. Ah, bueno, participación, trabajo sí, pero también está sí. Una moción, ¿no? Son sugerencias, pero si ustedes se van a consultarlo con el abogado, son criterios de evaluación. Para los profesores pueden modificar esos criterios de evaluación que han añadido otros. Perdón, hay que consultarlo con el abogado. Gracias. Bueno, yo no sé realmente
en qué mundo vivo yo. A mí, en la vida, me han tocado menos de 15 alumnos. Siempre mis grupos han sido entre 15 y 25 alumnos. El coordinador es un malvado contigo. No, pero es que así, no es que nada más me toquen a mí, es que a los 3 profesores o 4 profesores que damos los grupos, yo no sé por qué en esos trimestres hay mucho más alumnos que en los otros trimestres que les tocan 7 alumnos. La única vez que a mí me tocaron poquitos alumnos es cuando existían las áreas de concentración. Y ahí sí, yo trabajé a veces con 5 alumnos. Exactamente, pero ¿hace cuánto fue eso? Bueno, miles de años. Otra cosa, esto en cuanto a las formas de evaluación, a mí algo que me ha funcionado muy bien, y en respuesta a lo que decía Marco de cómo sabemos si los alumnos aprendieron o no aprendieron, y es una práctica que se tenía en los primeros años y que la carrera de sociología la dejó de lado. Yo sé que sigue funcionando en comunicación, no sé si en otras carreras siga funcionando. Es algo muy engorroso, pero que para mí es muy productivo, y es hacer réplicas de los trabajos trimestrales, porque esa es una manera de retroalimentar al alumno, además de las observaciones que se hacen por escrito, y que la retroalimentación no sea nada más por equipo, sino que se socialice. La idea del conocimiento colectivo, que para mí es muy importante. Y finalmente, en agosto tuve la oportunidad de ir a un seminario que organizó la UNAM sobre política editorial, pero hubo una conferencia magistral impartida por Emilia Ferreiro, la doctora Emilia Ferreiro. Los que hemos trabajado sociología de la educación o pedagogía la conocemos, es una súper experta. Y la doctora decía que cuando los alumnos llegan a licenciatura, y a veces hasta posgrado, hay que alfabetizarlos. Y alfabetizarlos significa que hay que enseñarles a leer con una perspectiva distinta a como ellos leyeron en los niveles educativos anteriores. Hay que enseñarlos a escribir, pero ¿qué significa escribir? Bueno, redactar un ensayo, redactar una crónica, redactar un trabajo de investigación. Hay que enseñarlos a pensar de acuerdo a la disciplina en la que se están formando. En el caso de la sociología, yo creo que es fundamental enseñarlos a pensar relacionalmente. O sea, porque a ellos les cuesta mucho trabajo en un momento relacionar los elementos que conforman la realidad. Hay que enseñarlos a utilizar sus categorías de análisis para hacer sus investigaciones, porque a mí me presentan proyectos de investigación que no tienen nada de sociológicos, no tienen ningún concepto sociológico, y entonces los datos se quedan en eso, en datos, pero nunca se dan cuenta cómo hay que transformarlos en conocimiento sociológico. Hay trabajos finales que no tienen datos, que tienen análisis y que no tienen datos, o que el análisis no tiene nada que ver con los datos, la interpretación no tiene nada que ver con los datos, y todo eso yo creo que hay que enseñarles. O sea, yo cuando digo que no saben leer o que no saben escribir, no es en el afán de ser mala onda, sino que eso sucede, y yo creo que eso hay que asumirlo y que de alguna manera tenemos que tratar de remediarlo y no decir, bueno, si no saben leer, si no saben escribir, pues es su bronca, ¿no? Yo no vengo a remediar los problemas que no se remediaron en la educación básica. Eso es todo. Una de las cosas más importantes que hay es justamente lo que acaba de decir Marcelo. Y para eso usamos el apoyo sensacional, por si le sirve, de la sección de orientación
está ahí en el tercer piso del edificio nuevo, en donde nos mandan gente de primera a dar hábitos de lectura, técnicas de enseñanza, fantástico. Y los alumnos aprenden y modifican radicalmente de cómo llegaron el primer día, que estaban al borde de hospitalización psiquiátrica, y sí mejoran sus capacidades de lectura, de escritura, de redacción, de comunicación. Entonces lo que dice Margarita es fundamental, y si no se les da el primer día, ya para cuando lleguen al 11 o 12, no lo van a hacer, se los garantizo. La preocupación que existe sobre la distancia entre lo que son los planes de estudio y lo que realmente se da, ¿no? Existe una distancia enorme. Tú puedes hacer todo un trabajo y tener un plan de estudios a nivel de súper primer mundo, pero a la hora de los que hubo, la realidad es muy diferente. Y yo lo he vivido y padecido en el área de metodología y estadística, cuando tengo los niveles más avanzados, pues no le dieron lo básico de estadística descriptiva e inferencial. Entonces yo he preguntado a Rogelio, ¿qué mecanismos, y esa es una pregunta en la mesa, aprovechándome que está Alfonso, qué mecanismos institucionales existen para hacer una auditoría de lo que los profesores realmente dan? Porque en cualquier trabajo, si no cumplís con el trabajo, te echan. Y aquí, si no cumplís con el trabajo, aparentemente no pasa nada. Otra cuestión, comparando la UAM con otras universidades, yo en la UBA, cuando hice mi oposición, para tener el cargo de profesor adjunto y luego profesor titular, se ganaba por 3 años. A los 3 años, tú tenías que hacer nuevamente el concurso de oposición, y luego 3 años. Y después de los 3 concursos, se te daban la definitividad. Y esto no existe acá, y quizá es una gran ventaja laboral, pero quizá habría que ver qué mecanismos institucionales tenemos dentro del contexto de que cuando se gana una plaza se gana hasta que te mueras, qué se puede hacer para que los profesores se actualicen, porque esa es una preocupación, y también para que den lo que tienen que dar. Yo le pregunté a Rogelio y me dice, no se puede hacer nada. No se puede hacer nada porque existe la libertad de cátedra. Yo me pregunto si la libertad de cátedra es hacer lo que uno quiere, ¿no? No sé, por ahí te interpreté mal, Rogelio, pero... No, es un comentario que hace... pero me parece sumamente importante. Y esto es algo que lo dijo Félix, lo dijo Leonel. Leonel dice que esto lo pongamos dentro del plan de estudios y programas como exigencia. Yo creo que eso no se puede desde el punto de vista operativo, pero sí se puede ver qué mecanismos institucionales existen para que esto no suceda. Porque esto va puede ser muy padre venir 2 veces por semana y después no venir, pero esto tiene un efecto brutal en los muchachos, en la educación y en la sociedad, porque en realidad la política educativa de este país y cada vez más es hacer que la gente sea cada vez más ignorante. Y si nosotros no somos conscientes de eso y seguimos con esa dinámica, entonces estamos mal. La pregunta concreta es, ¿qué se puede hacer? Si existen mecanismos institucionales. Gracias.